Capítulo 2. El primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, en el Evangelio de San Juan, empieza diciendo: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. No son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza. Constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los acontecimientos de tu vida. Puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano, el instrumento de la magia. Pero son como una espada de doble filo, porque pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que crea un infierno en la vida. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra. Según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia y si las utilizas mal se convierten en magia negra. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. Hace años, en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras. Convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia. Activó el miedo de la gente y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordadas durante siglos. La mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento, y este crece. Las palabras son como semillas, y la mente humana es muy fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semilla para la que están preparadas. Lo importante es descubrir para qué clase de semillas es fértil nuestra mente y prepararla para recibir las semillas del amor. Fíjate en el ejemplo de Hitler. Sembró todas aquellas semillas de miedo, que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva. Teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras, debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca. Si plantamos un miedo o una deuda en nuestra mente, creará una serie interminable de acontecimientos. Una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia negra, hechizándonos los unos a los otros imprudentemente. Todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le doy una opinión que se me acaba de ocurrir. Le digo, veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer. Si escucha esas palabras y está de acuerdo, desarrollará un cáncer en menos de un año. Ese es el poder de las palabras. Y no solamente ahí, lo podemos escuchar en otras cosas. Aquí nos ponen el ejemplo de, bueno, aquí el autor, don Miguel Ruiz, parece que tienes el color de piel el mismo que la gente tiene cuando está a punto de darle cáncer. Y la gente se lo imagina. Imagínate ahora con el tarotista, con el que te lee las cartas, con el médico que te diagnosticó, te dijo que tienes esto y que eres a partir de ahora esto. Sea o no, estamos hablando de las palabras. Y esto es muy importante porque te pueden calificar de algo y te lo puedes apropiar. Es un hechizo. Y si es para declarar la verdad, el bien, la prosperidad, la inteligencia, la única conciencia divina perfecta, esa es la verdad. Pero cuando se utiliza para hacer a los seres humanos mirar su atención a un lado que es más abajo, donde está la enfermedad, donde está la tristeza, donde está la desesperanza, eso es un uso de magia negra. Entonces, este es el poder de las palabras. Lo estamos escuchando todo el tiempo, incluso en la radio, incluso en un podcast,
incluso en las películas o en algún documental, las palabras tienen ese magnífico poder. Durante nuestra domesticación, nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Nosotros nos creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones, como la de que no servíamos para nadar, para los deportes o para escribir. Alguien da una opinión y dice, mira qué niña tan fea. La niña lo oye y se cree que es fea, y crece con esa idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo, creerá que es fea. Estará bajo ese hechizo. Las palabras captan nuestra atención, entran en nuestra mente y cambian por entero, para bien o para mal. Nuestras creencias son cambiadas por las palabras que captaron nuestra atención. Otro ejemplo es, quizás pienses que eres estúpido y tal vez lo hayas creído para siempre. Este acuerdo es muy difícil de romper y es posible que te lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte de que realmente eres estúpido. Puede que hagas algo y te digas a ti mismo, me gustaría ser inteligente, pero debo de ser estúpido, porque si no lo fuera no habría hecho esto. La mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros atrapados únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez. Pero un día alguien capta tu atención y con palabras te hace saber que no eres estúpido. Crees lo que esa persona dice y llegas a un nuevo acuerdo. Y el resultado es que dejas de sentirte o de actuar como un estúpido. Se ha roto todo el hechizo solo con la fuerza de las palabras. Y a la inversa, si crees que eres estúpido y alguien capta tu atención y te dice, sí, realmente eres la persona más estúpida que jamás haya conocido, el acuerdo se va a reforzar y se va a volver todavía más firme. Veamos ahora lo que significa la palabra impecabilidad. Porque el acuerdo es sé impecable con tus palabras. Entonces, impecabilidad significa sin pecado. Impecable. Proviene del latín peccatus, que quiere decir pecado. El in significa sin, y de modo que impecable quiere decir sin pecado. Las religiones hablan del pecado y de los pecadores, pero entendamos qué significa realmente pecar. Un pecado es cualquier cosa que haces y que va contra ti. Todo lo que sientas, creas o digas que vaya contra ti es un pecado. Vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. No pecar es hacer exactamente lo contrario. Ser impecable es no ir contra ti mismo. Cuando eres impecable, o sea, cuando actúas sin pecado, asumes la responsabilidad de tus actos, pero no te juzgas, no te culpas. Desde este punto de vista, todo el concepto de pecado deja de ser algo moral o religioso para convertirse en una cuestión de puro sentido común. Bueno, siento que pequé, siento que he sido muy pecador porque, bueno, estafé a estas personas, critiqué a las otras, abusé verbalmente de aquellos estudiantes a los que les califiqué una calificación muy baja en su examen. Hice mucho daño con ciertas personas, entonces yo estoy diciendo que he sido pecador con mis acciones, pero no se trata de una religión, no se trata de algo cristiano o algo del catolicismo, se trata de una cuestión de sentido común. Así lo está abordando la sabiduría tolteca. Aquí hay pecado, pero fíjate desde dónde lo aborda. El pecado empieza con el rechazo de uno mismo. El mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. En términos religiosos, el autorrechazo es un pecado mortal, o sea, estoy rechazando mi forma de ser, mis gustos, mi amor propio, mi postura, mi peso, mi cuerpo, mis ojos, mi sexualidad, mis padres, mi familia, mi hogar, todo en lo que yo estoy. El mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. En términos religiosos, el autorrechazo es un pecado mortal, es decir, que te conduce a la muerte. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Vuelvo a leer eso. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí mismo, porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me esfuerzo y yo trato de insultarte y te trato de criticar y te odio y te digo de groserías y yo me enojo y con mis palabras te envío todo ese odio y ese coraje, te envío todo mi veneno emocional, las estoy utilizando en mi contra. Si me amo a mí mismo, voy a expresar ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras porque la acción provoca una reacción semejante. Si te amo, tú me amarás. Si te insulto, me insultarás. Si te siento gratitud por ti, tú la sentirás por mí.
Si soy egoísta contigo, tú lo serás conmigo. Si utilizo mis palabras para hechizarte, tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente, en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Vuelvo a leer esto. Ser impecable con tus palabras, ¿qué significa? Utilizar tu energía correctamente, en la dirección de la verdad. Utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad. Utilizar tu energía correctamente en la dirección del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti. Vuelvo a leer esto. Si llegas a un acuerdo contigo, es decir, ya te propones, bueno, voy a ser impecable con mis palabras, con eso va a bastar para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. Pero llegar a este acuerdo es difícil, porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario. Hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás. Y aún más importante, al hablar con nosotros mismos. No somos impecables con nuestras palabras. En el infierno, el poder de las palabras se emplea de un modo totalmente erróneo. Las usamos para maldecir, para culpar, para reprochar, para destruir. También las utilizamos correctamente, por supuesto, pero no lo hacemos muy a menudo. Por lo general, empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal, para expresar rabia, celos, envidia y odio. Las palabras son pura magia, el don más poderoso que tenemos como seres humanos, y las utilizamos contra nosotros mismos. Planeamos vengarnos y creamos caos con las palabras. Las usamos para fomentar el odio entre las distintas razas, entre diferentes personas, entre las familias, entre las naciones. Hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia, y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno. Con el uso erróneo de las palabras nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y duda. Es decir, con el uso erróneo de las palabras nos perjudicamos los unos a los otros. Dado que las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y su uso equivocado es magia negra, utilizamos la magia negra constantemente sin tener la menor idea de ello. Por ejemplo, había una vez una mujer inteligente y de gran corazón. Esta mujer esta mujer, que era muy inteligente, tenía una hija y la adoraba. Una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo, muy cansada, tensa y con un terrible dolor de cabeza. Quería paz y tranquilidad, pero su hija saltaba y cantaba alegremente. No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su propio mundo, en su propio sueño. Se sentía de maravilla y saltaba y cantaba cada vez más fuerte, expresando su alegría y su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su mamá empeoró todavía más, hasta que en un momento determinado, la madre perdió el control. La volteó a ver y le dijo: ¡cállate! Tienes una voz horrible. ¿No te puedes callar un ratito nada más? En ese momento, la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de su hija fuera horrible, más bien la hija creyó lo que le dijo su mamá y llegó a un acuerdo con ella misma. Después de esto ya no cantó más porque creía que su voz era horrible y que molestaría a cualquier persona que la oyera. En la escuela se volvió tímida y si le pedían que vaya a cantar, no canto, yo no voy a cantar, yo canto horrible. Incluso cuando las demás personas le dicen que canta bonito. Incluso hablar con los demás se convirtió en algo difícil. Ese nuevo acuerdo hizo que todo cambiase para esa niña. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptasen y la amasen. Te pongo otro ejemplo que no está en el libro. Esto pasa con las personas que le dicen que pintan muy bonito. Esto pasa con las personas que tocan un instrumento muy bonito. Esto pasa para las personas que dicen: juegas muy bien voleibol, juegas muy bien básquetbol, juegas muy bien fútbol. Pero alguien los insultó, el papá, la mamá, descargó toda la ira y todas las heridas y las cosas no trabajadas en su generación y en su árbol familiar. Por lo tanto, le dice: pues es que tú eres un estúpido, deja de tocar, tú no sirves para esto, tú no sirves para lo otro, tocas horrible. Y me ha tocado verlo. Personas que quieren aprender a tocar un instrumento y llevan únicamente 3 semanas empezando, estudiando muy poquito, los papás le dicen: no sirves para esto. Y así, y escúchame bien, así se quedaron para toda la vida. Cuando el instrumento que querían aprender a tocar lo trataban de aprender a los 11 años, a los 70, 80, murieron sin haber tocado música en toda su vida. Porque yo no soy bueno para esto. Yo no sirvo para lo otro. En mi familia nunca había un músico. En mi familia nadie era bueno en la música. ¿De qué se habrá perdido esa alma?
Y esto es algo muy común. Siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias. La niña creció y aunque tenía una muy bonita voz, nunca volvió a cantar. Desarrolló un gran complejo a causa de un hechizo lanzado por la persona que más amaba, su propia madre, que no se dio cuenta de lo que había hecho con sus palabras. No se dio cuenta de que había utilizado magia negra y había hechizado a su hija. Desconocía el poder de sus palabras y por consiguiente no se la puede culpar. Hizo lo que su propia madre, su padre y otras personas habían hecho con ella de muchas maneras diferentes, utilizar mal sus palabras. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? Les lanzamos opiniones de este tipo y ellos cargan con esa magia negra durante años y años. Las personas que nos quieren emplean magia negra con nosotros, pero no saben lo que hacen. Por ello debemos perdonarlos porque no saben lo que hacen. Otro ejemplo, te despiertas por la mañana sintiéndote muy contenta, te sientes tan bien que te pasas 2 horas delante del espejo arreglándote. Entonces, una de tus mejores amigas te dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Te ves horrible? De verdad, haces el ridículo vistiéndote así. Ya está. Con eso es suficiente para enviarte a lo más profundo del infierno. Quizás esa amiga te hizo este comentario solo para herirte y lo consiguió. Te dio una opinión que llevaba tras ella todo el poder de sus palabras. Si aceptas esa opinión, se convierte en un acuerdo. Y entonces tú misma pones todo tu poder en esa opinión, que se convierte en magia negra. Los hechizos de este tipo son difíciles de romper. La única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se base en la verdad. La verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con tus palabras. La espada tiene 2 filos. En uno están las mentiras que crean la magia negra y en el otro está la verdad que tiene el poder de deshacer los hechizos. Solo la verdad nos hará libres. Considera las relaciones humanas diarias e imagínate cuántas veces nos lanzamos hechizos los unos a los otros con nuestras palabras. Con el tiempo, esto se ha convertido en la peor forma de magia negra. Son los chismes. Los chismes son magia negra de la peor clase, porque son puro veneno. Aprendimos a contar chismes por acuerdo. De niños, escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear sin parar y expresar abiertamente su opinión sobre otras personas. Uy, esto es directito al corazón de las familias latinoamericanas y hispanohablantes mexicanas. Y esto lo sabemos bastante. Recuerda, este es un libro, el doctor Miguel Ruiz, un libro de sabiduría tolteca, pues nos acerca a unas tradiciones que tenemos mucho por acá. Esto hemos escuchado durante toda la vida. Yo he escuchado a mi familia y seguramente tú también, tus tíos, veamos las cosas como son. Tus tíos, tus primos, incluso padres, hablan y critican mal los unos a los otros, se lanzan hechizos de magia negra y no se dan cuenta de que solo se pudren a ellos mismos su propia energía y vibra porque regresa 3 veces más fuerte de lo que enviaste. Recuerda esto, tus palabras nunca llegan vacías. Siempre que las envías, regresan y nunca vuelven vacías. Asegúrate de que sean amorosas. Entonces, los chismes son magia negra pura, de la peor clase, porque son puro veneno. Aprendimos a contar chismes por acuerdo. De niños, escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear sin parar y expresar abiertamente su opinión sobre otras personas. ¿Sí o no? No le creas a lo que te dice acá. Sí o no lo has vivido. Por lo tanto, aquí nos cuenta una verdad. Incluso opinaban sobre gente a la que no conocían. Esa persona, oí hablar de esa persona y la critican. Mediante esas opiniones transferían veneno emocional y nosotros aprendimos que esta era la manera normal de comunicarse. Contar chismes se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana. Es la manera que utilizamos para sentirnos cerca de otras personas porque ver que alguien se siente tan mal como nosotros nos hace sentir mejor. Hay una vieja expresión que dice, a la miseria le gusta estar acompañada. Y la gente que sufre en el infierno no quiere estar sola. El miedo y el sufrimiento son un aspecto importante del sueño del planeta. Son la razón de que ese sueño nos continúe reprimiendo. Si hacemos una analogía y comparamos la mente humana con un ordenador, el chismorreo es comparable a un virus informático, que no es más que un programa escrito en el mismo lenguaje que los demás, pero con una intención dañina. Se introduce en el ordenador cuando menos te lo esperas y en la mayoría de los casos sin que ni siquiera te des cuenta. Una vez se ha introducido en él, tu ordenador no va demasiado bien o no funciona en absoluto porque todo se lía y hay tal cantidad de mensajes contradictorios que resulta imposible obtener resultados satisfactorios. O sea, estás tan lleno de virus. Energéticamente eso se les dicen parásitos energéticos y los creamos con la mente. ¿Cómo se crean los demonios de los hábitos repetitivos? Con la mente.
con las palabras que nosotros creamos. Somos creadores de todas creaciones disonantes, discordantes y desarmoniosas. El chismorreo entre los seres humanos funciona de la misma manera. Por ejemplo, empiezas un curso con un nuevo maestro y es algo que esperas desde hace mucho rato. El primer día te encuentras con alguien que anteriormente asistió a ese curso y dice: ay, ese profesor está bien idiota, no tiene ni idea y además es un pervertido, de modo, presta atención, vete con cuidado. Las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió cuando te hizo ese comentario se te quedan inmediatamente grabadas. Sin embargo, no eres consciente de qué motivos tenía para hacértelo. Quizás estaba enfadada por haber suspendido o simplemente hacía suposiciones fundamentadas en el miedo y en los prejuicios. Pero dado que has aprendido a ingerir información como un niño chiquito, parte de ti cree el chisme. Y en la clase, mientras el profesor habla, sientes que el veneno aparece en tu interior y te resulta imposible comprender que lo ves a través de los ojos de la persona que te fue con el chisme. Entonces empiezas a hablar de ello con los otros integrantes del curso, hasta que acaban por ver al profesor del mismo modo, como un idiota y un pervertido. Realmente no soportas estar ahí y pronto decides dejar de ir. Culpas al profesor, pero el culpable es el chisme. Un pequeño virus informático es capaz de generar un lío de este tipo. Una mínima información errónea puede estropear la comunicación entre las personas e infectar a todos aquellos que toca, que a su vez contagian a más gente. Imagínate que cuando otras personas te cuentan chismes, introducen virus informáticos en tu mente que hacen que pienses cada vez con menor claridad. Después, imagina que, en un esfuerzo por aclarar tu propia confusión y para aliviarte del veneno, tú también chismorreas y contagias estos virus a otras personas. Ahora imagínate que esta pauta prosigue en una cadena interminable entre todos los seres humanos de la Tierra. El resultado es un mundo lleno de personas que solo puede obtener información a través de circuitos que están obstruidos por un virus venenoso y contagioso. Una vez más, este virus es lo que los toltecas denominaron mitote. El caos de miles de voces distintas que intentaban hablar al mismo tiempo en la mente. El resultado, dice, es un mundo lleno de personas que solo pueden obtener información a través de circuitos que están obstruidos por un virus venenoso. Entonces, la mayoría de la gente habla y escucha a través de todo un aura, de todo un cinturón y un círculo electrónico generado ya y adaptado según el ambiente sociocultural y económico que se basó en el mitote. Por lo tanto, cuando una persona no tiene la capacidad, es decir, una persona no tiene la capacidad de creer en algo que no está capacitada o programada para ver. Cuando a una persona le dicen, y esto es un mexicanismo muy grande, es que el pobre es pobre porque quiere, es que el rico ha logrado a través de la pobreza, aprendió y subió. Sí, pero no, porque una persona no puede estar capacitada, que le dan una información, unas llaves de oro, unas cosas de alta inteligencia, unas informaciones que solo los ricos pueden comprender y dicen, bueno, pues solamente tenéselo a los pobres para que los pobres puedan comprender este significado. No se puede, porque cada quien está programada para recibir de la manera en la que ha sido capaz de recibir a través de todo el sistema sociocultural y económico. Por lo tanto, estamos hablando de distintas dimensiones, distintos niveles y distintas formas de comprensión. ¿Y cuál es el nivel de comprensión en la cual las personas se han ido adaptando para poder recibir información? Mitote, chisme. Una persona que únicamente ha estado rodeada bajo el chisme, bajo las malas prácticas del uso de la voz, bajo la crítica, bajo el odio, bajo el sistema de criticar a esta o X persona, a ser víctimas de nuestra propia realidad, a poder criticar a otras personas que no tienen nada que ver con nosotros y que ni siquiera conocemos. Ese es el cinturón electrónico que se forma alrededor de nosotros. Y ahora dime, si llega una perla de conocimiento, se deshace. No entra por un oído y sale por el otro, porque no estamos capacitados para poder razonar. Por eso, no podemos hablar solo desde nuestra realidad. Tenemos que conocer cómo funciona el sueño del mundo. Y el sueño del mundo, y en el que tú y yo muy probablemente crecimos, y al menos yo puedo hablar por mí, porque únicamente alguien puede hablarte desde su experiencia, es que hemos crecido rodeados de magia negra, veneno puro a través de la voz. Y eso es algo que pasa mucho en todo el mundo. Aún peores son los magos negros o piratas informáticos que extienden el virus intencionadamente. ¿Recuerda alguna ocasión en la que tú mismo, algún amigo, estaba furioso con otra persona y deseabas vengarte de ella? Para hacerlo, le dijiste algo con la intención de esparcir el veneno. Volvamos a la secundaria o a la primaria, ¿no? Y conseguir que se sintiera mal consigo misma. Ay, es que me hizo esto, vamos a hacer un chisme de ella para hacerles a sentir mal.
para que se sienta mal consigo misma. De niños, actuamos de este modo casi sin darnos cuenta, pero a medida que vamos creciendo, nuestros esfuerzos por desprestigiar a la gente son mucho más calculados. Entonces nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos que la persona en cuestión recibió un justo castigo por su maldad. Cuando contemplamos el mundo a través de un virus informático, resulta fácil justificar incluso el comportamiento más cruel. No somos conscientes de que el mal uso de nuestras palabras nos hace caer más profundamente en el infierno. Durante años, las palabras de los demás nos han transmitido chismes y nos han lanzado hechizos, pero lo mismo ha hecho la manera en que utilizamos las palabras con nosotros mismos. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo decimos cosas como estoy gordo, soy feo, me hago viejo, ay, qué horrible estoy, me estoy quedando calvo, soy estúpido, yo nunca entendí, yo no he sido bueno, odio a las mascotas. Jamás me ha gustado que se me acerquen las personas con abrazos o que me digan palabras bonitas. No, yo nunca he sido así. Nunca seré lo suficientemente bueno, nunca seré perfecto. ¿Ves de qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? Es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen. Si entiendes el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, verás cuántos cambios ocurren en tu vida. En primer lugar, cambios en tu manera de tratarte y en tu forma de tratar a otras personas, especialmente a aquellas a las que más quieres. Piensa en las innumerables veces que has explicado chismes sobre el ser que más amas para conseguir que otras personas apoyasen tu punto de vista. ¿Cuántas veces has captado la atención de otras personas y has esparcido veneno sobre un ser amado para hacer que tu opinión pareciese correcta? Tu opinión no es más que tu punto de vista y no tiene por qué ser necesariamente verdad. Tu opinión proviene de tus creencias, de tu ego y de tu propio sueño. Tu opinión proviene de tus creencias, de tu ego y de tu propio sueño. Tu opinión proviene de tus creencias, de tu ego y de tu propio sueño. Creamos todo ese veneno y lo esparcimos entre otras personas solo para sentir que nuestro punto de vista es correcto. Si adoptamos el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras, cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales, incluso con nuestro perro o nuestro gato. La impecabilidad de tus palabras también proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo. Solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella. Solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella. Cuando eres impecable con tus palabras, tu mente deja de ser un campo fértil para las palabras que surgen de la magia negra, pero sí lo es para las que surgen del amor. Puedes medir la impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Qué bonito. La cantidad de amor que sientes por ti es como te hablas. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Puedes trascender el sueño del infierno solo con llegar al acuerdo de ser impecable con tus palabras. Ahora mismo estoy plantando una semilla en tu mente. Que crezca o no, dependerá de lo fértil que sea tu mente para recibir las semillas del amor. Tú decides si llegas o no a establecer este acuerdo contigo mismo. Soy impecable con mis palabras. Nutre esta semilla y a medida que crezca en tu mente, generará más semillas del amor que reemplazarán a las del miedo. El primer acuerdo cambiará el tipo de semillas para las que tu mente resulta fértil. Sé impecable con tus palabras. Este es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libre. Ser feliz y trascender el nivel de existencia del infierno. Es muy poderoso. Utiliza tus palabras apropiadamente. Empléalas para compartir tu amor. Usa la magia blanca empezando por ti. Dite a ti mismo que eres una persona maravillosa, fantástica. Dite cuánto te amas. Utiliza las palabras para romper todos esos pequeños acuerdos que te hacen sufrir. Es posible. Lo es porque yo mismo lo hice y no soy mejor que tú. Somos exactamente iguales, tenemos el mismo tipo de cerebro, el mismo tipo de cuerpo, somos seres humanos. Si yo fui capaz de romper esos acuerdos y crear otros nuevos, tú también puedes hacerlo. Si yo soy impecable con mis palabras, ¿por qué no tú? Este acuerdo por sí solo es capaz de cambiar toda tu vida. La impecabilidad de tus palabras te llevará a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. Hará que el miedo desaparezca y lo transformará en amor y alegría. Imagínate lo que es posible crear solo con la impecabilidad de las palabras. Trascenderás el sueño del miedo y llevarás una vida diferente. Podrás vivir en el cielo en medio de miles de personas que viven en el infierno, porque serás inmune a él. Alcanzarás el reino de los cielos con este acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente acuerdo. Segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente.
Gracias, Dios te bendiga.